Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, cuando decidimos participar en el evento, enviamos propuestas de charlas y de reuniones, enviamos 4 o 5 propuestas y nos pidieron que hablemos de convergencia, así que acá salió la charla de convergencia. El tema de convergencia no es nuevo. Hace 20 años hubo una muy fuerte discusión, el tema de la convergencia de IT con OT, en el momento que se incorporó TCP/IP, Windows, DOS, Windows NT, Windows XP en el ámbito industrial. En ese momento hubieron muchos debates al respecto, hubo grupos que tenían mucha resistencia y grupos que estaban a favor. La realidad es que en estos 20 años o casi 20 años se ha hecho mucho buen uso de eso, o sea, se ha tenido mucho beneficio de esa integración entre IT y OT. Por eso ahora cuando se vuelve a dar otra vez el debate de la convergencia IT-OT, yo lo que creo es que se va a volver a dar un cambio importante tecnológico en el mundo que nos va a integrar quizás aún más o va a dar otros niveles de integración entre IT, entre el ámbito corporativo y el ámbito de las plantas o de las industrias. Bueno, lo que tenemos acá es un gráfico que es muy conocido en el ámbito de OT para todos los ingenieros o los que se desenvuelven en el ámbito de la planta. Los sistemas en la industria son jerárquicos. En cada capa está muy bien diferenciado, muy bien distinguido qué es lo que se hace en cada nivel, en cada capa. Cada una de estas capas tiene distintas características y las vamos a enumerar rápidamente, no las vamos a ver a todas en detalle porque no nos alcanza el tiempo, son muy específicas o son muy técnicas, pero en cada una de las capas tenemos vulnerabilidades, tenemos malware, tenemos inyección, tenemos denegación de servicios, hay todo tipo de formas de interrumpir el sistema de control, perturbar el sistema de control, alterar las mediciones que se desarrollan en la planta o de alguna manera perjudicar el proceso que está siendo controlado. Cualquiera de los métodos es considerado, puede ser considerado un ataque sin ser necesariamente un ataque. Los ataques pueden ser intencionados o pueden ser no intencionados. Pueden ser inclusive errores o pueden ser inclusive fallas de los sistemas. Una de las principales características que tenemos entre los distintos niveles, el nivel más alto corporativo y el nivel más bajo en la planta, que son los instrumentos de campo, que son los que están en contacto con el proceso, con el mundo físico, son, por un lado, las velocidades. En el nivel más bajo tenemos una gran cantidad de datos. Una refinería hace 10 años atrás, que normalmente consumía 10.000 instrumentos de medición, en la actualidad necesita 30.000 instrumentos de medición y está previsto que dentro de 10 años esa misma refinería, mismo tamaño, va a necesitar unos 80.000 instrumentos de medición. La cantidad de cosas que se hacen con los sistemas de control es cada vez mayor. Hace unos años atrás posiblemente las plantas funcionaban duales, con el sistema de automatización, pero eventualmente también podrían funcionar en forma manual. Ya prácticamente no pueden funcionar en forma manual, necesitan sí o sí el sistema de control. En ese nivel 0, que es donde están los instrumentos de campo, los datos son actualizados, llegan a ser actualizados tan rápido como nanosegundos. Quiere decir que, dependiendo del proceso, si es un control numérico, si es un control continuo, si es un control discreto, si estamos hablando de un reactor, o dependiendo del proceso, pero pueden llegar hasta nanosegundos. Eso quiere decir que las variables de campo se están actualizando en esas velocidades. Vamos al nivel superior y hablamos de milisegundos, vamos al nivel, ya cuando empieza a entrar la informática, estamos hablando de segundos. ¿Esto por qué es importante? Porque esto viene también relacionado con el valor del dato. ¿Cuánto vale el dato en el nivel 0? ¿Cuánto vale el dato en el nivel 1? ¿Cuánto vale el dato en el nivel 2? En nivel más bajo de control, el valor del dato es un valor que perece muy rápidamente. El dato se usa en el momento, microsegundos después ya vale 0, no tiene ningún valor. Bueno, hay algoritmos de control que utilizan el valor anterior y el valor anterior, pero estamos hablando de fracciones de tiempo muy pequeñas. El valor muere su utilidad muy rápidamente. Las funciones de control se están ejecutando en esos niveles, en el nivel 0 y en el nivel 1.
Esto no quiere decir que los datos no son útiles, porque sí son útiles. De hecho, se utilizan para generar alarmas, se utilizan para análisis del comportamiento de la planta. O sea, son útiles, no es que no son útiles. Pero desde el punto de vista de las funciones de control, que es lo más crítico que tenemos en la planta, es el control, los datos tienen una vida muy corta. Por otro lado, en los sistemas de información hablamos de bases de datos relacionales. Es muy común hablar de bases de datos relacionales, para la mayoría de acá están muy familiarizados con el término. En los sistemas de control hablamos de bases de datos planas. Ahora me cuesta mucho explicar qué es una base de datos plana, siendo una partecita dentro de una charla. Pero imagínense aquello que no es relacional. No sé cómo explicarlo, pero las bases de datos planas no estamos estableciendo relaciones entre variables y entramos en tablas y demás. Tienen un uso que es específico para tiene lo que necesita el sistema de control, básicamente. Está muy relacionado con los tiempos de actualización y demás. Entonces tenemos las velocidades, el valor de la información en los niveles y también el tema de cómo se maneja y cómo se administra los datos. ¿Cómo hacemos para comunicar capas que tienen distintas velocidades? ¿Cómo lo hacemos? Con protocolos. Hay cientos de protocolos en la industria. Todos tienen distinta capa física. Yo creo que acá todos están familiarizados con el modelo OSI de capas. Bueno, en la industria es muy común que todos los protocolos tengan distinta capa física, o sea que ni siquiera son conectables, sino lo hacemos a través de gateways e interfaces que nos permiten mapear dispositivos que están en una red de control con otra red de control. Esto es así porque nos encontramos con que tenemos que comunicar sistemas que funcionan a una velocidad con sistemas que funcionan a otra velocidad. No hay forma de hacerlo si no tenemos mecanismos de compresión que permitan manejar esos flujos. Hay muchas cuestiones técnicas que hacen que los protocolos tienen que ser desarrollados a medida. Bueno, escuché en algún momento una persona, creo Eric, comentó que dentro de algún tiempo va a ser todo TCP/IP. Lamentablemente lo tengo que desilusionar porque hay muchos casos donde no es posible instalar una red TCP/IP. Un ejemplo, hay cientos de ejemplos, pero simplemente TCP/IP consume energía. Nosotros en la industria yo vengo de OT, ¿no? Tengo experiencia en el área de OT. Tenemos áreas explosivas. En las áreas explosivas, la electrónica que uno coloca ahí tiene que no puede desarrollar una energía superior a unos poquitos miliwatts, porque si no se genera un ambiente explosivo, se puede generar una chispa y tenemos un gran problema. Imagínense cómo hacemos para llevar Ethernet, donde tenemos microprocesadores, tenemos un montón de cosas, un ambiente de ese tipo, de esas características. Entonces es una idea que no es posible llevar Ethernet a muchas aplicaciones en el sistema de control. Ojalá se pueda hacer, sería bueno, digamos, pero técnicamente no es viable, ese es el tema. Entonces, esa es una de las cuestiones. Bueno, hay varias cuestiones que están relacionadas con comparar, digamos, los niveles o los distintos sistemas. Pero para no extenderme demasiado en el tiempo, sí hay un dato que es importante. La cantidad de incidentes a la ciberseguridad que transcurren, por lo menos los que fueron reportados por el Homeland, de los incidentes que transcurrieron en infraestructura crítica en Estados Unidos, en OT, no en IT, siendo infraestructura crítica, no toda la IT, sino la IT crítica, ¿sí? Cuando en OT suceden 400 eventos a la ciberseguridad industrial, en IT suceden 60.000. Esa es la relación, la cantidad de eventos a la ciberseguridad industrial de OT y la ciberseguridad industrial de IT. Hay una cantidad de volumen bastante importante. Imagínense si nosotros en OT tuviéramos 60.000 eventos de ciberseguridad por año. Sería terrible. Estaríamos teniendo catástrofes prácticamente todos los días. Por suerte, eso no sucede. Por suerte, la tecnología industrial es muy difícil de comprender y por suerte les va a tomar mucho tiempo todavía, a pesar de que ya han desarrollado un conocimiento los hackers sobre cómo entrar a las redes de control, porque por eso pasó lo de Ucrania, por eso pasó lo de Stuxnet, por eso pasó lo de la siderurgia alemana, porque han conseguido entrar a las redes más bajas de control. Obviamente no tiraron la planta abajo porque entraron al servidor, al histórico de datos, que es el que tiene la información, sino porque han entrado a los niveles más bajos. El hecho de que tengamos cientos de protocolos se las hace más difícil todavía, digamos. Eso lo puedo poner como una ventaja, digamos, desde el punto de vista de defensa, digamos, de seguridad.
Pero es verdad, los protocolos industriales no manejan autenticación, no manejan encriptación, no manejan validación, por costumbre no lo hacen, porque no era un riesgo. Esto es como nuestras casas. Si nosotros vivimos en un barrio seguro donde no tenemos peligro, no tenemos por qué poner sistema de alarma. Si nosotros vivimos en un barrio, la misma casa la mudo a un barrio seguro, entonces ya tenemos que empezar a pensar en la seguridad. Este no era un tema que estaba en discusión por los fabricantes de sistemas de control. Sin embargo, sí está hace varios años, no es que empezó ahora. El Comité de Ciberseguridad de la ISA comenzó en el 2004. En 2004 se creó el comité. La primera norma que vio la luz fue la primera versión de la norma de ciberseguridad industrial que vio la luz, esto fue en el 2009. Bueno, obviamente se van a ocurrir muchas cosas para contarles, pero no nos da el tiempo. Algunas de las otras formas de diferenciar las redes de IT respecto de las redes de control tiene que ver con que, si bien acá está muy simplificado, porque las topologías de redes llegan a ser bien más complejas, tanto en IT como en control, ¿sí? Una de las principales diferencias es dónde se ubican los usuarios de la red. En el caso de IT, los usuarios normalmente se ubican en los endpoints, que es donde están las tablets, los smartphones, las PCs, las notebooks, el navegador de Internet. En las redes de control los usuarios no se ubican en la sala de control, en la sala de operaciones, que es donde están las interfaces, ¿sí? Los endpoints para nosotros en el ámbito de control son los PLCs, los instrumentos, la RTU, es lo que está en contacto con el mundo físico. Y de hecho es la parte más crítica a proteger, porque es lo que realmente va a provocar las consecuencias, lo que puede provocar una parada de una planta, lo que puede provocar un corte, una suspensión de suministro de energía. No cuando se vulnera la estación de infraestructura de IT dentro de la planta. El problema más crítico está cuando se accede a las capas más inferiores de control. De hecho, de esos 400 incidentes que les conté, el 95% de esos incidentes están en la zona azul, están en la zona de control. Entonces, si nosotros hoy desconectáramos las plantas de Internet, absolutamente todas, 95% de los accidentes seguirían ocurriendo. O sea, la palabra ciberseguridad genera una idea media hollywoodense de que entra un hacker por Internet y logra navegar y entrar a la planta, y esa es prácticamente la forma de tirar abajo una planta, lo cual eso no es correcto. El 95% de los casos registrados solamente en Estados Unidos han accedido a la planta internamente o por alguna otra vía, pero no a través de la red IT ni de la red ni de Internet. Bueno, vamos a analizar esto desde otra perspectiva. ¿Por qué estamos hablando de dos dominios? En IT se habla de información, de proteger la información, el dominio de la seguridad de la información. En OT hablamos de seguridad física, el dominio de la seguridad física, porque es lo que más nos preocupa. En un momento también inclusive se hizo bastante hincapié en ese tema. Son varias partes, varios componentes o elementos que hacen a un buen programa de ciberseguridad, ya sea ciberseguridad de IT o ciberseguridad de OT. Lo que yo le voy a mostrar ahora está de la perspectiva de la ciberseguridad de OT, no de la perspectiva de ciberseguridad de IT. Obviamente necesitamos políticas, en los dos casos necesitamos políticas de seguridad de IT y políticas de seguridad de OT. Pero las políticas de seguridad de OT tienen que incorporar las cuestiones que son intrínsecas del ámbito de control, del ámbito industrial. Estamos hablando de protocolos, cómo configurar los protocolos, quiénes son los fabricantes, cuáles son los productos que van a estar homologados para que yo pueda instalar en mi planta, que van a estar compartiendo información en los protocolos que están homologados en mi planta. ¿Cómo voy a configurar todos esos dispositivos? Hay un montón de cuestiones de políticas de ciberseguridad industrial que las voy a tener que definir. Y obviamente no son copiables, no es cut and paste, son específicas del tema industrial. Bueno, hay una serie. ¿Qué tiene que tener una buena política de ciberseguridad industrial para ser como tal, para ser buena? Bueno, esto lo enseñamos a través del curso, pero tiene una buena cantidad de elementos. Yo simplemente acá estoy comentando algunos de ellos. Otro de los aspectos importantes a entender es el tema de los riesgos. Se habló de los riesgos. Los riesgos, en el caso industrial, lo que más nos preocupa son explosiones, contaminación, un derrame de un ducto, la suspensión de suministro de energía o la contaminación del agua. Esos son los verdaderos riesgos que tenemos en el ámbito industrial.
Acá no tenemos habeas data, no hay habeas data. O sea, el rol del usuario y la password se usa únicamente para definir los derechos que tiene el usuario sobre el sistema, pero no tenemos correo electrónico, no tenemos Office, no tenemos datos personales, no hay tarjeta de crédito. Cambia mucho el concepto de qué es lo que se está protegiendo. ¿Cuál es la prioridad? Bueno, se habló de la prioridad. La prioridad, el famoso triangulito, ¿no? ¿Qué es lo que está primero, qué es lo que prima en las redes de IT? En las redes de IT prima la confidencialidad, en las redes de control prima la disponibilidad. En las redes de IT, cuando se habla de mucha disponibilidad, ¿qué llegamos a hablar? De 5 nueves, eventualmente 5 nueves de disponibilidad, 6 pongamos. Bueno, en el piso de planta, cuando hablamos de procesos críticos, el piso arrancan en 7 nueves, de 7 nueves para arriba. Los sistemas de control de procesos críticos arrancan en 7 nueves y tenemos inclusive sistemas que llegan a disponibilidad infinita, o sea, supuestamente tendrían disponibilidad infinita. Pero ese es el piso, ¿sí? Entonces, está claro que en el ámbito de industria la disponibilidad es lo prioritario, no tanto la confidencialidad de la información, porque la información es útil por un tiempo de vida más corto, ¿sí? Bueno, otra de las características es la tecnología. La tecnología no es igual, claramente no es igual. Hay protocolos, normas, estándares, usos. Los proveedores inclusive son diferentes. Los proveedores de la tecnología son distintos. El ciclo de vida de la tecnología. En la planta se habla de ciclos de vida de 15 años, 15, 20 años es lo normal. Es común para la gente de planta hablar de que un sistema está 15, 20 años es algo que no le llama la atención a nadie. Sin embargo, en IT llama mucho la atención. Es muy chocante. O sea, en el ámbito de la planta, bueno, choca el hecho de que el ámbito de la planta es muy conservador en ese sentido. No va a incorporar una tecnología que no está realmente probada y que no está madura, ¿no? Entonces, en general, antes de meter una nueva tecnología a la planta, tiene que estar lo suficientemente madura, por lo menos para incorporar en los procesos más críticos, ¿verdad? Quizás en los procesos menos críticos es más fácil de hacer pruebas, pero en los procesos más críticos no. Bueno, el otro tema importante son las vulnerabilidades, ¿sí? Las vulnerabilidades, uno muy difícilmente pueda visualizar vulnerabilidades de algo que no conoce. ¿Cómo hacemos para identificar vulnerabilidades en el protocolo Modbus? Hay 4 o 5 versiones del protocolo Modbus. Tenemos Modbus TCP/IP, Modbus Enron, Modbus ASCII, Modbus RTU y a la vez Modbus permite que las empresas desarrollen su propio Modbus. O sea que hay un montón de empresas que desarrollan Modbus a medida. Y ese es un solo protocolo. Tenemos cientos de protocolos en el ámbito industrial. Entonces, identificar vulnerabilidades significa que hay que conocer la tecnología. Uno tiene una red en control, una red de datos en un sistema de control y tiene que identificar vulnerabilidades y, bueno, de alguna manera tengo que ver cómo están funcionando las cosas para poder decir, bueno, acá tengo intrusiones, no tengo intrusiones, tengo código malicioso, hay un flujo de datos no permitido. Tengo que estar en condiciones de poder hacer un diagnóstico, si no, ¿qué análisis estoy haciendo? O sea, no voy a llegar a sacar las conclusiones correctas de qué es lo que está pasando en el piso de planta. El análisis de riesgos, se habló, Eric también comentaba que es fundamental hacer un análisis de riesgos, sin duda, es el ABC, o sea, muchas veces se habla de que la seguridad puede ser cara o puede ser barata, depende, o sea, no es ni cara ni barata, el análisis de riesgos me da un resultado y va a ser lo que me diga el análisis de riesgos. En este caso, el análisis de riesgos tiene que contemplar todas las etapas anteriores. Yo tengo que hacer un análisis de riesgo de pérdida de la producción, contaminación, o sea, las consecuencias, ¿cuáles son? A partir de las consecuencias es donde yo empiezo a relacionar esas consecuencias con mis vulnerabilidades. Las vulnerabilidades, en este caso, nosotros le vamos a dar prioridad a la disponibilidad. Entonces, toda la lógica, cuando hacemos un análisis de vulnerabilidades y las queremos combatir, la lógica se invierte, cambia, no es la misma lógica. Cuando uno está haciendo el análisis, cambia el razonamiento. ¿Cómo vamos a mitigar esas vulnerabilidades que son encontradas durante todo el relevamiento que se hace en la planta? Básicamente la mitigación es, la empresa está dispuesta a aceptar determinados niveles de riesgo. Hacemos el relevamiento y resulta que hay unas cuantas partes de la planta que no cumplen, que están por debajo del nivel de aceptación de riesgo del cliente.
Entonces, bueno, ¿cómo las llevamos al nivel de aceptación? Entonces vamos a tener que implementar herramientas para mejorar la infraestructura. En la planta no son fáciles de implementar las incorporaciones de nueva tecnología, porque posiblemente para incorporar una pequeña herramienta hay que parar la planta, hay que parar el proceso. Hay procesos que no son fáciles, inclusive hay plantas que no son posibles de parar, no es posible, porque parar la planta significa que hay que hacerla de vuelta. Parar un alto horno, ¿cómo hacemos? Parar las cubas de aluminio, no se pueden parar, porque donde se paran, se solidifican, hay que tirarlas, ya no sirven más. Entonces es muy difícil planear un cambio en la planta si no se hace con mucha premeditación. ¿Y cuánto tiempo vamos a tener la planta parada? Todo eso hay que coordinarlo. Y a veces no es solo el costo de la no producción, el costo de parar la planta. La planta tiene un poder coordinar todo el esfuerzo que significa parar una planta. Es un costo que hasta posiblemente a veces es más caro que el costo de no producir. Entonces, posiblemente nos encontremos con que las herramientas que nosotros tenemos que instalar en los sistemas de control para mejorar el nivel de seguridad, las tenemos que planear para dentro de 2 o 3 años o quizás dentro de 4 o 5 años. O inclusive la ideal no la podemos implementar, tenemos que conformarnos con implementar una menos ideal o una combinación de 2 o 3 mitigaciones, no la ideal. Y después cuando podamos hacemos la ideal. Entonces, todo esto requiere una planificación. La detección. Uno de los temas que tienen los sistemas de control, que es muy común en IT, es el pen test, el famoso penetration testing. En los sistemas de control no podemos hacer un penetration testing, porque nosotros metimos un pen test, tiramos el sistema de control abajo. Nos pasamos a ser el peor enemigo del sistema de control. Entonces, todas las herramientas de detección que se utilizan, que se instalen en un sistema de control para hacer detección de intrusiones o detección de eventos o detección de posibles vulnerabilidades, tienen que ser no intrusivas. Donde nosotros metimos algo no intrusivo, vamos a estar perjudicando al sistema de control, o peor, podemos llegar a provocar una parada de planta, solamente por haber metido un componente de detección no intrusivo. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de seleccionar las herramientas que se van a instalar en un sistema de control para hacer las actividades de detección. Bueno, lo mismo con las herramientas de protección. Ante el riesgo de la pérdida de información, ¿mando parar la planta? ¿Qué pasa con un falso positivo? ¿Mandamos a parar la planta? Obviamente toda la lógica cambia, o sea, ya ahora lo van visualizando, toda la lógica del análisis de vulnerabilidades en la falla es distinto. O sea, es verdad, son 2 mundos distintos, y no lo vamos a poder cambiar, por mucho que lo querramos forzar, no lo vamos a poder cambiar, porque naturalmente son 2 mundos distintos. Lo que podemos hacer es que convivan, que se integren, que compartan cada vez más, pero cambiarlos es muy difícil. Es como querer llevar el agua dulce al mar y el agua salada llevarla a los ríos. No es posible. O sea, lamentablemente no es posible. Es así, digamos. Entonces, por eso surgen los estándares, por eso es que ISA es una organización sin fines de lucro que desarrolló un estándar para la ciberseguridad ya desde hace mucho tiempo. El comité de ISA 99 comenzó en el 2004 con poquitos profesionales que tuvieron esta idea. Yo me reúno a ese grupo en el 2006, en ese momento éramos 30 profesionales. Hoy somos 700 profesionales que están trabajando en distintos grupos para el desarrollo de la norma. La norma ya está en la calle. Hay algunos capítulos de la norma que todavía no están listos, pero la norma ya está en uso, ya se puede usar. Faltan cosas que son menores, no son tan relevantes, pero la norma está disponible en el mercado. Ya hay muchas empresas que la están usando. El tema, ¿por qué quizás esto lleva tanto trabajo y por qué son tantas personas que participan en el desarrollo de la norma? Porque lo que busca la ISA es que las normas no estén sesgadas, no haya un sesgo, que participen los usuarios de oil and gas, que participen los de energía, que participen los de farmacéuticos, los de militares, que participen los fabricantes, de Estados Unidos, los de Europa, los de donde sea, los japoneses, que participen los integradores de sistemas. Lo que busca el ISA con esta metodología que tiene para el desarrollo de las normas es que quizás tardan un poquito más, son más lentas, eso es verdad, no lo vamos a reconocer, pero lo que busca es que las normas sean realmente eso, sean normas muy bien pensadas y muy bien desarrolladas.
ISA es la ISA 99. Lo que no quiere hacer la ISA es reescribir las normas que ya están escritas. Por eso es que ISA no se mete con el área de TI. Para TI lo mejor que hay son las normas de TI. O sea, eso es real. Para todo lo que tiene que ver con safety, seguridad instrumentada o seguridad industrial, hay otras normas que ya están escritas. Lo que tiene la ISA 99 con otras normas es que comparten las mismas consecuencias. ISA también tiene otra norma, que es la ISA 84, que es la norma de seguridad industrial. En análisis de riesgos es muy común, es prácticamente similar. O sea, hay mucha similitud entre el análisis de riesgos de la ISA 84 con el análisis de riesgos de la ISA 99, porque las consecuencias son las mismas. Lo único que hay que hacer es agregar un par de líneas más para incorporar los vectores o las vulnerabilidades que ahora se agrega por culpa de la ciberseguridad industrial. Yo lo estoy simplificando mucho, digamos. André me mira con cara de... Pero bueno... No hay mucho tiempo, digamos, para profundizar demasiado en esto. Lo que ha hecho ISA es desarrollar un conjunto de normas, porque no es una única norma, es un conjunto de normas que le permite a la comunidad alinearse para que los usuarios puedan implementar normas, procedimientos, políticas, incorporar proveedores, tecnologías y demás en una norma común. Esto permite también para que los fabricantes puedan desarrollar equipos que cumplan también con los requisitos y con los objetivos de la norma. Cuando el cliente pone requisitos de seguridad y hace referencia a la norma, quien está del otro lado y que tiene que entregar un sistema de control, lo va a tener que entregar cumpliendo con requisitos que conoce, porque conoce la norma y porque está haciendo su parte de la norma, está fabricando los productos de acuerdo a la norma. Entonces, ¿quiénes son los actores en este ecosistema de la ciberseguridad industrial? Los fabricantes tienen una gran parte que cumplir, que es fabricar productos ciberseguros, que estén segurizados, que ahora tengan capas de seguridad que los hagan ciberseguros. Años atrás no era una preocupación, ahora sí es una preocupación y de hecho lo están haciendo. Prácticamente hoy todas las marcas, por lo menos las más importantes, tienen recomendaciones de ciberseguridad. Dan a los clientes o están disponibles, quizás algunos no lo reciban porque los vendedores todavía quizás no están muy familiarizados o no se los pasan y demás, pero ya todos los fabricantes tienen recomendaciones de ciberseguridad. Emerson, Schneider, Rockwell, Honeywell, prácticamente quizás los más chiquitos no las tienen, pero en general los más chiquitos no son los que están en una infraestructura crítica, ¿no? O sea, estamos hablando de los big. Hay varias formas de encarar la ciberseguridad. Una forma que es la que predomina en este momento, es la ciberseguridad agregada. Tengo un equipo inseguro, entonces le agrego componentes para convertirlo en seguro. Después está la ciberseguridad embebida por diseño, que el equipo ya es naturalmente ciberseguro. Ya está desarrollado desde el momento cuando era un papel, ya fue desarrollado con la ciberseguridad incorporada. Entonces, a eso es a lo que está yendo el mercado. ¿Sí? A eso es a lo que están yendo los proveedores de sistemas de control, a ese tipo de ciberseguridad embebida. Pero hay muchos fabricantes, como lo mostraba André, inclusive en la diapositiva, que ya tienen su sistema de control certificados. Hay distintos niveles de certificación, etcétera. Bueno, pero el tema se está moviendo ya hace rato. Bueno, me gustaría ahora ejemplificar algunos aspectos de la seguridad con un caso. ¿Sí? Todos recuerdan, estoy seguro, el famoso caso del Titanic, ¿no? Donde hubo una persona, el Joseph Bruce Ismay, el CEO de la compañía White Star, que ordenó la construcción a una empresa belga, una empresa naviera, la construcción del transatlántico más lujoso, más grande y más seguro del mundo. Entonces, a posterior, ¿sí? Después de que se hundió, en las entrevistas que le hicieron a Joseph, le preguntan, ¿usted decía que era imposible de hundir? ¿Sí? Usted decía que era imposible de hundir. Entonces, Joseph responde, eso es lo que nosotros creíamos, que era imposible de hundir. ¿Sí? Lamentablemente, muchos se creen que la seguridad
depende de la tecnología. El 90% de las catástrofes y los incidentes y los problemas a la seguridad, llámese ciberseguridad, llámese seguridad instrumental, llámese seguridad personal, seguridad de lo que sea, el 90% dependen de factor humano. Otro porcentaje dependerá de casos fortuitos, imprevistos, fuerza mayor, y un porcentaje más pequeño depende de la tecnología. Esto no lo digo yo, esto está en la bibliografía, están todas las normas que se dedican a la seguridad. Entonces, bueno, la entrevista siguió y Joseph decía que ellos estaban muy comprometidos con la seguridad, que a pesar, o sea, que realmente habían invertido mucho esfuerzo, mucho dinero, millones de dólares en la seguridad. Un montonazo de plata habían invertido en la seguridad. El tema es cuánto es un montonazo. ¿Cuánto es un montonazo de plata? ¿Sí? Ahí viene la segunda pregunta. ¿Usted sabía que no disponía de tantos barcos y tantos salvavidas para todos los pasajeros y para todos los tripulantes? Sí. La respuesta es sí. Sabía que no teníamos salvavidas. Entonces, ¿cuánto es un montonazo de plata? Para evitar este tipo de situaciones, este tipo de fatalidades que lamentablemente se siguen dando y se van a seguir dando, desgraciadamente, esperemos que cada vez menos. Por eso se desarrollaron los estándares. Los estándares de seguridad en esa época, cuando cayó el Titanic, que fue en 1972, ya existían. O sea, quizás en esa época no eran tan populares como es ahora. Ahora, de hecho, no solo tenemos 1, 2, 3 estándares, tenemos decenas de estándares. Solamente ciberseguridad industrial en América hay 30 estándares. Lo que pasa es que ahora se juntan 5 ñatos en una oficina y desarrollan un estándar. Entonces, el tema es que no son todos estándares, la verdad. Algunos son guías, recomendaciones, etcétera, pero hay muchos más estándares de los que había en aquella época. Los estándares se crean para desarrollar un enfoque metodológico para evitar que estas cosas sucedan. Pero siguen pasando. ¿Y por qué pasan? Bueno, principalmente por 3 motivos. El primer motivo es porque los operadores dentro de una compañía no conocen las normas y los procedimientos que la compañía ya adoptó. ¿Sí? Hay fallas en el uso interno de las normas, de los estándares. Eso es uno de los motivos por los cuales se siguen pasando las fatalidades. Llámese problema de entrenamiento, capacitación, auditoría, llámenlo como quieran, pero ese es uno de los problemas. El segundo componente, que generalmente es también importante y relevante, es incapacidad por los responsables de implementar el estándar, porque no conocen bien la norma, porque no conocen bien la tecnología a la cual tienen que aplicar las normas, o por una incapacidad para identificar las vulnerabilidades. Una mala valorización de las vulnerabilidades, o inclusive hay vulnerabilidades que se les pasan de largo porque son incapaces de identificar las vulnerabilidades que tiene mi infraestructura. Ese es el segundo componente. Y el tercer componente, o el tercer motivo por el cual van a seguir sucediendo, es porque la empresa no considera necesario la implementación del estándar. Viene la tercera pregunta. En realidad la entrevista fue más larga, digamos. Yo acá saqué lo que más o menos consideré más relevante, a pesar de que es toda relevante. ¿Analizaron la relación existente entre el lujo y el confort y la seguridad del barco? Bueno, de acá viene, lo vamos a poner más en criollo. Los chiches, todos los chiches que le metieron al barco. ¿Analizaron cada chiche nuevo que le ponen al barco qué vulnerabilidad le agrega, qué riesgo le agrega al barco? ¿Sí? Y uno pensaría que esto pasó en 1972, pero me parece que todavía estas cosas siguen pasando. ¿Sí? Yo soy usuario ¿Perdón? 1912, sí, mucho antes, disculpen, me equivoqué. 1912. Peor todavía, o sea, peor todavía. Yo soy usuario de Samsung Note 6. ¿Sí? Todavía no aprendí a usarlo. ¿Sí? No uso ni el 20% del teléfono y ya me quieren meter el 7%. Entonces, a ver, cuando hablamos de ser conservadores en la industria, ¿sí? No somos conservadores por capricho, o sea, porque justamente queremos que lo que vayamos a poner en la planta esté realmente maduro, ¿sí?
A los que estamos en OT nos llama mucho la atención, ¿sí?, como una tecnología aún no madura lo suficiente es reemplazada por una tecnología superadora aún más inmadura. Esa es la forma que nosotros lo vemos en OT. ¿Sí? O sea, a esta pregunta seguramente querremos saber qué es lo que respondió el CEO en ese momento, ¿no? No entiendo la pregunta. Esa fue la respuesta. Entonces, ¿cuánto es un montonazo? ¿Cuánto cuesta la seguridad? La seguridad uno la puede oler, uno la puede degustar, hasta que uno no se ve envuelto hasta que no pasa una catástrofe. Ahí es donde uno valoriza la seguridad. Hay métodos para valorizar, por eso hay mecanismos para análisis de riesgos. En la industria estamos muy acostumbrados a hacer análisis de riesgos, es algo común. La gente si no cumple con las normas en la planta, corre riesgo, y corre riesgo su vida. Entonces la gente quiere cumplir con los estándares, está muy comprometida con la seguridad. Como corolario, una buena seguridad es un buen negocio. ¿Sí? Es un buen negocio. Una buena seguridad termina siendo un buen negocio. Muchos quizás la ven como un costo, pero en realidad aquellas compañías que tienen una visión de largo plazo, que tienen una visión de futuro, invertir en seguridad es invertir en el futuro. Esa es la realidad. Mejora el CAPEX, mejora el OPEX, es una inversión, no es un costo. Bueno, básicamente esto es lo que quería hablar de la convergencia. La convergencia, yo soy pro de la convergencia y creo que la convergencia es necesaria. El motivo por el cual acá quise plantear las diferencias es porque, entre tanto, no se reconozcan dónde están los límites de cada modelo. Entender que un modelo tiene límites, ¿sí? Dónde están los límites del modelo va a ser muy difícil que nos podamos sentar a que la convergencia sea un éxito. Es necesario entender dónde están los límites de cada modelo para poder juntos desarrollar la convergencia. Que eso es lo que todavía no está muy claro, ¿no? Bueno, eso es todo.